Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PM Noticias, noticias muy serias, el noticiero más corto de la televisión colombiana. Y estos son los titulares. Si Marta Lucía Ramírez renuncia a la vicepresidencia, otra mujer será su reemplazo, dijo el presidente Iván Duque. El gobierno colombiano firmó el decreto que regulariza a migrantes venezolanos. En noticia internacional, condenan a prisión al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. En los deportes, Magnelly Torres lanza duras críticas a la DIMAYOR. Y en noticias del entretenimiento, los seguidores lloran y despiden al cantante Jorge Oñate. Cada vez son más fuertes los rumores de la posible renuncia de Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia de la República. Pero no crean que es por el escándalo que se generó esta semana porque ella puso a cargar a una militar sus pertenencias. Eso no, nunca, jamás. Sería por las posibles aspiraciones como candidata a la presidencia de la República. En su reemplazo, My President ha dicho que si ella decide irse, será otra mujer quien llegue a ocupar su silla. Si la vicepresidenta opta por participar en el proceso electoral, yo buscaré una mujer vicepresidenta que me acompañe durante el resto de mi periodo. Es una pena que que Marta Lucía Ramírez deje la vicepresidencia de la República. Nos va a hacer mucha falta. El gobierno firmó el decreto que regulariza a los migrantes venezolanos en Colombia. El presidente Iván Duque firmó este lunes el decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que tendrá una vigencia de 10 años y con el cual el país busca acoger legalmente a quienes hayan llegado de Venezuela. El estatuto que fue anunciado el mes pasado incluirá un registro único del migrante para los venezolanos que se acojan a él y que tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano. Eso también incluye las vacunas contra el COVID-19. Muy bueno todo esto para los hermanos venezolanos y ojalá que ellos también logren la calidad de vida que hoy gozamos todos los colombianos. Vamos ahora con la noticia internacional porque condenaron a prisión al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Un tribunal francés condenó al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencia, pero suspendió 2 años de la sentencia. Nicolás Sarkozy fue presidente de Francia de 2007 a 2012 y fue declarado culpable por intentar obtener información ilegal de un magistrado de alto rango en 2014 sobre una investigación en curso sobre las finanzas de su campaña. Ahí está, de la frontera para allá no se ahorran con nadie ni le perdonan una a nadie. De la frontera para acá, ni fu ni fa. En deportes, Magnelly Torres la emprende contra la DIMAYOR de Colombia. Magnelly Torres decidió unirse a la crítica por el mal estado de la cancha tras el partido entre Patriotas y Atlético Junior, que se disputó el sábado con resultado positivo para los locales en el estadio La Independencia con un marcador 1-0. El jugador escribió en su cuenta de Twitter: en cualquier momento se le sube una culebra a un jugador en ese estadio de Tunja. La crítica fue por la altura del pasto que puede resultar peligrosa para los futbolistas y los pone en riesgo de sufrir una lesión. Por su parte, la DIMAYOR dijo que eso es responsabilidad de los equipos dueños de los estadios y que ellos hacen lo que pueden. También la DIMAYOR le atribuye esto a todo el tema de la pandemia y a toda la situación que han tenido que vivir los estadios en Colombia. Así que tú, Magnelly, tranquilo, que si los equipos tienen que jugar en las canchas que parezcan una selva, de mala. Ahora las noticias del entretenimiento, y como no hay presupuesto, pues a mí también me toca presentar estas noticias. Seguidores, familiares y amigos despidieron el cuerpo sin vida del cantante vallenato Jorge Oñate. El cantante estuvo más de un mes hospitalizado en el Instituto Cardiovascular de Valledupar y fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde este 28 de febrero perdió la vida tras múltiples complicaciones en su salud. Su funeral fue en la capital del Cesar. Sus seguidores le dieron el último adiós. Asistieron familiares, amigos y artistas que se mostraron consternados con su muerte. Paz en la tumba del cantante Jorge Oñate. Hasta aquí PM Noticias, noticias muy serias.